1. Reencarnación y acuerdos álmicos. ¿Cómo descubrir tu misión en esta vida y comprender los procesos del alma? Rab, Max Godecles 5. Ibur. Reencarnación parcial en animales o plantas. El alma humana puede vincularse temporalmente con un animal o un vegetal a través del Ibur, una conexión parcial del Nefesh, el nivel vital del alma. No se trata de una reencarnación plena o Gilgul, sino de una unión momentánea en la que una parte del alma se conecta con un ser del reino animal o vegetal. En los textos de la tradición cabalística, aunque muchas veces se usa el término Gilgul para referirse a toda forma de reencarnación, los comentaristas explican que cuando se trata de un proceso de conexión temporal, el término correcto es Ibur. El animal posee solo el nivel de Nefesh y no tiene Ruach ni Neshama, por lo que la unión entre el alma humana y la conciencia animal es siempre parcial. El alma humana puede experimentar esta forma de encarnación como un proceso de aprendizaje o de reparación, un paso intermedio que le permite equilibrar aspectos específicos de su conciencia. Conciencia del alma reencarnada en forma animal. Según el Sefer HaHaredim, cuando un alma desciende al cuerpo de un animal, ave o planta, mantiene la conciencia de su forma humana. A diferencia de la reencarnación en un cuerpo humano, donde no se recuerda la vida anterior, el alma en un animal es consciente de su descenso y siente angustia por esa condición. Esa memoria provoca arrepentimiento y la impulsa a evolucionar. El alma observa la vida desde la mirada del animal, participa de su percepción y experimenta las limitaciones de esa forma. El Rav Chaim Vital, discípulo principal del Ari Rav Itzhak Luria, explica en el Sha'ar HaGilgulim, capítulo 22, que este tipo de conexión puede ocurrir por un tiempo determinado hasta que el alma aprende o repara lo que necesitaba. La conciencia animal pertenece a un campo colectivo, compartido por toda la especie, y el alma humana puede integrarse brevemente a ese campo para adquirir su sabiduría o para comprender las consecuencias de ciertas conductas. 2. Almas errantes o atrapadas en el plano físico. Cuando un alma no está preparada para avanzar tras la muerte, puede quedar detenida en un estado intermedio llamado Kaf HaKela, la cárcel espiritual. En este plano, el alma experimenta confusión, apego y dolor emocional, sin poder dirigirse ni al proceso de purificación ni a una nueva encarnación. Algunas veces esto ocurre después de una muerte violenta o repentina, o cuando la persona estaba muy aferrada a la materia y no comprendía la existencia del alma. El alma que se mantiene en ese estado no es forzada a avanzar hasta que esté lista. En la mayoría de los casos, la evolución es un proceso voluntario, impulsado desde la conciencia. Solo cuando un alma encarna repetidamente sin avanzar, las condiciones de su siguiente encarnación pueden ser determinadas sin su pleno consentimiento, como una forma de ayuda para su evolución. Cómo ayudar a las almas atrapadas. Los seres humanos pueden colaborar con las almas que permanecen errantes. No se requieren rituales complejos ni conocimientos esotéricos, sino conciencia, compasión y palabras sinceras. Cuando alguien percibe una presencia, siente un alma cercana o tiene sueños reiterados con un ser fallecido que no encuentra descanso, puede hablarle con ternura y orientarla hacia la luz. Basta encender una vela o imaginar una ventana iluminada y hablar al alma con respeto, decirle que puede perdonarse, que puede seguir adelante, que ya no necesita permanecer ligada a la tierra.
puede repetirse este gesto durante varios días, siempre desde la paz y el amor. Estas simples acciones generan movimientos profundos en la energía del alma y ayudan a liberar el dolor o la confusión que la mantiene anclada al plano físico. Cuando se trata de un ser querido, se puede tomar un objeto que haya pertenecido a esa persona, sostenerlo y recordarla con cariño. Se le puede hablar interiormente, decirle que está en paz, que su vida fue honrada, que puede descansar, que todo está bien. Estas palabras, pronunciadas con verdad, producen alivio tanto en quien las dice como en el alma que las recibe. Evitar quedar atrapado tras la muerte, el alma que cultiva el perdón, el desapego y la libertad emocional no queda retenida tras la muerte. Los vínculos excesivos con personas, lugares u objetos son los que más pesan en el momento del tránsito. Aferrarse a una casa, a bienes materiales o a una historia impide que el alma se eleve. Una vida vivida con ligereza interior, sin obsesiones ni posesión, facilita el retorno a la luz. Perdonarse, soltar culpas, liberar resentimientos y confiar en el orden divino son las actitudes que preparan al alma para su ascenso natural. La muerte no representa un final, sino una continuidad del proceso evolutivo que depende del estado de conciencia con que el alma se despide del mundo. 3. Individualidad, memoria y vínculos transgeneracionales. Individualidad del alma y sus raíces. Cada alma posee una historia única que se origina en mundos anteriores a este plano. Aunque todas las almas emergen del alma universal, llamada Adam Kadmon, su paso por diferentes niveles de existencia determina su carácter, su fortaleza y sus inclinaciones particulares. No hay dos almas iguales, porque cada una ha transitado procesos y experiencias distintas antes de encarnar en este mundo. Las almas que comenzaron su ciclo humano en este plano derivan de Adam Kadmon, quien se fragmentó en 600,000 almas raíz. Cada una de esas raíces contiene incontables ramificaciones que continúan multiplicándose en la historia de la humanidad. Sin embargo, antes de este mundo, existieron otras civilizaciones y planos de existencia, como enseña el Zohar, que habla de mundos anteriores al nuestro. Por eso, no todas las almas provienen del mismo punto de origen ni tienen la misma antigüedad espiritual. La individualidad es dinámica, se renueva encarnación tras encarnación y dentro de una misma vida. El ser humano cambia, se transforma con los años y con las experiencias. Así como el agua de un río nunca es la misma, el alma tampoco permanece igual. En cada existencia se refina un poco más, hasta alcanzar la fusión con su fuente divina, sin perder del todo su identidad. La evolución de la personalidad y los Reshimot. Cada encarnación deja en el alma una huella espiritual llamada Reshimot, que significa impresión o registro. Estas huellas son la verdadera memoria de lo que el alma aprendió, amó y transformó. No son recuerdos lineales de hechos, sino marcas de conciencia, rastros energéticos que permanecen grabados en la esencia espiritual. Los Reshimot son el tejido invisible de la evolución. Lo que llamamos personalidad no es más que la manifestación parcial de esas huellas acumuladas. Al morir, el alma no lleva consigo los recuerdos detallados de una vida, sino las impresiones que esa vida dejó en su ser. Son esas huellas las que determinan las inclinaciones, talentos, desafíos y aprendizajes
de la encarnación siguiente. La suma de los Reshimot forma el mapa espiritual de la persona, su verdadera identidad. Con el tiempo, cuando el alma haya completado todas sus correcciones en los diferentes mundos, estas impresiones se funden en la luz infinita y la individualidad se integra al todo sin desaparecer completamente, como una chispa que conserva su color dentro del fuego. ¿Cómo se liberan vínculos de vidas pasadas? Los lazos entre almas no se rompen por medio de rituales ni prácticas externas, sino por un cambio real de conciencia. Cuando una persona deja de actuar desde la dureza, la posesión y la exigencia, los vínculos de vidas pasadas se disuelven naturalmente. La clave está en la ley espiritual de Ashvat Hatsura, la afinidad de forma. Todo vínculo se sostiene mientras las dos partes conservan una vibración similar. Si la persona eleva su nivel de conciencia, el lazo deja de tener afinidad y se disuelve por sí mismo. No es necesario recordar qué ocurrió ni con quién, porque la transformación interna modifica la forma energética de la persona, y esa nueva forma ya no coincide con los vínculos del pasado. La sanación de los vínculos antiguos comienza cuando se cambia la actitud general ante la vida. La verdadera liberación ocurre cuando el alma ya no responde con rigidez ni repite los mismos patrones emocionales. Entonces, las conexiones que antes la ataban pierden su poder. Sanación de vínculos desde la compasión. El camino más directo para sanar vínculos del pasado es la autocompasión. Cuando una persona aprende a perdonarse y a aceptarse sin juicios, desactiva las energías que la mantienen unida a experiencias de dolor. Esa autocompasión abre la puerta para perdonar a los demás y libera simultáneamente a todas las almas implicadas. Cambiar la actitud interna tiene un efecto inmediato sobre múltiples vínculos. La compasión no es debilidad, es comprensión profunda de la naturaleza humana. Al ver el error propio o ajeno como parte del aprendizaje, la energía se transforma. Lo que antes generaba culpa o resistencia se vuelve luz y conciencia. Vínculos transgeneracionales y la nube familiar. Las memorias del linaje permanecen activas durante 3 o 4 generaciones. Así lo indica la Torá al hablar de las consecuencias que alcanzan hasta la 4ª generación. La Kabbalah explica que no se trata de castigo, sino de resonancia. Los patrones no resueltos del clan quedan suspendidos en una nube familiar, una dimensión energética donde se acumula la información del árbol genealógico. Esa nube conserva tanto las virtudes como las heridas del linaje. En ella viven los recuerdos no expresados, los duelos no elaborados, los secretos, los sacrificios y las renuncias. Cada miembro del clan está conectado a esa nube y puede sentir sus efectos a través de emociones, enfermedades o patrones repetitivos. No se trata de rechazar esa herencia, sino de comprenderla y transformarla. Las almas eligen encarnar en familias donde existen pendientes que necesitan reparación. Al reconocer la historia familiar con respeto y sin juicios, la energía bloqueada comienza a liberarse. Honrar la vida de los ancestros, incluso cuando hubo dolor o errores, es una forma de sanación. 5. Juicio compasivo y reparación del linaje. La liberación de la nube familiar ocurre cuando se habla del pasado con compasión. Mencionar los hechos sin vergüenza ni enojo da descanso a las almas del clan que buscan ser comprendidas. El silencio, el juicio y la culpa mantienen el dolor activo. La palabra amorosa lo transforma. El juicio compasivo
Consiste en mirar la historia y decir, hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Comprender que las generaciones anteriores actuaron desde el miedo, la necesidad o la ignorancia, no desde la maldad, cambia la vibración del árbol. En ese instante, lo que fue carga se convierte en sabiduría. Cada vez que una persona recuerda a sus ancestros con amor, los libera del peso del pasado. Este gesto de reconocimiento no borra lo sucedido, pero transmuta su energía. Las almas sienten alivio al ser vistas sin condena, y ese alivio se traduce en bienestar para todo el linaje. Autoridad, independencia y libertad del alma. La independencia emocional es la base de la libertad espiritual. Una persona que vive sometida a la autoridad del clan o atrapada en los dramas familiares pierde su esencia. Ser libre no significa aislarse, sino recuperar la autoridad sobre la propia conciencia. En la Kabbalah se enseña que Atzmaut, independencia, está relacionada con Atzmut, la esencia. Solo quien vive desde su centro puede expresar su verdadera naturaleza. Del mismo modo, la palabra Hofesh, libertad, comparte raíz con Hippus, búsqueda. Ser libre es estar en búsqueda constante de sentido, de expansión y de verdad. Quien actúa desde su Da'at, su conciencia, ya no reacciona a los patrones familiares ni a los chantajes emocionales. Escucha, comprende, pero decide desde su propio discernimiento. Esa independencia rompe los lazos de dependencia energética que perpetúan el sufrimiento. La verdadera honra hacia los padres y los ancestros surge cuando uno se mantiene en pie por sí mismo, agradece lo recibido y sigue su propio camino. Así el alma restaura su energía vital, se reconcilia con su linaje y continúa su evolución desde la libertad y la esencia. Almas gemelas, compañeras y espejo. En la tradición cabalística, las relaciones entre almas se comprenden a través del concepto de Sivug, una unión espiritual que se da por afinidad de forma. Las almas se encuentran porque comparten una frecuencia, una semejanza interior que las hace resonar. No existen medias almas que se busquen para completarse, ya que cada alma es plena en sí misma. Lo que existe son encuentros que impulsan el crecimiento y la expansión de la conciencia. Algunas almas se complementan, aportan lo que la otra necesita para avanzar. Otras actúan como espejos, reflejando aspectos ocultos del ser. Y otras enseñan por contraste, despertando la fuerza interior que solo se revela ante el desafío. Cada relación tiene un propósito en el camino evolutivo del alma. 6. Los textos antiguos describen al alma antes de encarnar como una totalidad que, al descender, se divide en polaridades masculina y femenina. Esta división no es literal, sino simbólica. Representa la diversidad de cualidades que existen dentro del alma universal. Encontrar una pareja o una relación significativa no es el reencuentro con una mitad perdida, sino el encuentro con un alma que comparte una afinidad espiritual capaz de provocar evolución. Una relación de Sivug puede durar una vida o un tiempo breve. Puede repetirse en diferentes encarnaciones o cumplirse en una sola. Lo esencial no es la permanencia, sino la transformación que produce. Cuando una relación termina, el vínculo energético puede liberarse conscientemente a través de la palabra, la meditación o el perdón. Decir interiormente, te libero, agradezco lo que aprendí contigo, permite que ambas almas sigan su camino con paz. Las llamadas almas espejo
son aquellas que funcionan como una ayuda en oposición. Eser Kenegdo. Su presencia despierta lo que el alma no puede ver por sí sola. A través del vínculo, uno reconoce sus propias sombras, sus emociones reprimidas y sus patrones más profundos. Estas relaciones, aunque difíciles, son de gran poder transformador. El alma y los procesos de vida y muerte, las almas de bebés o niños que mueren antes de alcanzar la pubertad, no generan tikkunim, es decir, no acumulan correcciones pendientes porque aún no alcanzaron madurez espiritual ni biológica. Su paso por este mundo responde a una misión precisa, generalmente relacionada con el despertar del amor, la fe o la compasión en quienes los rodean. Un alma puede venir al mundo solo por unos meses o unos años para cumplir una tarea muy concreta: abrir el corazón de una madre, reconciliar a una familia, inspirar un cambio profundo en la conciencia de su entorno. En esos breves instantes, esa alma puede recibir más amor y dar más luz que en muchas encarnaciones. La muerte temprana no es una injusticia, sino una forma de reparación. Es una oportunidad para que otras almas despierten al amor incondicional y a la aceptación de los misterios divinos. En la mirada espiritual, no existe la ley de la vida como una secuencia fija de nacimiento y muerte, sino la ley de la evolución del espíritu, que trasciende el tiempo y la forma. Hasta la pubertad, el alma no está completamente unida a la materia. La Cábala enseña que el alma se fija plenamente en el cuerpo solo cuando se completa el desarrollo del sistema nervioso y de la glándula pineal, alrededor de los 13 años. Antes de ese punto, el alma transita una etapa de aprendizaje sin asumir responsabilidad kármica. Por eso, cuando un niño parte antes de ese momento, su alma se eleva pura, sin cargas ni juicios. 7. Suicidio y reencarnación del alma. El alma que interrumpe su vida física no escapa de sus procesos, porque el acto de quitarse la vida no resuelve los aprendizajes que debía realizar. Al abandonar el cuerpo antes de tiempo, el alma conserva los mismos pendientes y emociones que la llevaron a ese punto, y deberá enfrentarlos nuevamente en otra encarnación. Sin embargo, este proceso no debe entenderse como castigo. En la dimensión espiritual no hay condena, solo continuidad. El alma revive su historia desde un plano de comprensión, donde puede observar el impacto de sus actos con mayor claridad. Esa conciencia genera arrepentimiento y deseo de reparación, lo que la conduce a una nueva oportunidad de crecimiento. Hay casos en que el suicidio no surge del libre albedrío, sino de un estado llamado anus, cuando la persona es forzada por una condición biológica o mental que le impide elegir con libertad. En esos casos, el alma no es juzgada, porque el acto no proviene de la voluntad consciente. Cuando la mente colapsa y el cuerpo actúa sin control, la persona no es responsable espiritualmente de sus actos. La Cábala reconoce este estado como una anulación del libre albedrío. En esas situaciones, el alma es recibida con amor y pasa por un proceso de restauración, donde recibe la energía curativa de seres luminosos y de almas cercanas que le ayudan a sanar la culpa y el dolor. Toda alma que ha pasado por esa experiencia necesita perdonarse. El perdón a sí mismo es la llave que abre la posibilidad de avanzar. Desde la perspectiva espiritual, la compasión es el único juicio posible. Comprender el sufrimiento humano y reconocer los límites de la mente es lo que permite
que el alma retorne a la luz.